La episiotomía se realiza ¿de qué manera? De una manera medio lateral, comenzándola en la comisura posterior de los labios menores y dirigida habitualmente hacia el lado derecho. Se hace a través de un ángulo de un eje vertical que tiene que ir de 45 a 60 grados. Es como se va a realizar la episiotomía. Quien realiza esta técnica es el médico encargado del trabajo de parto. Se van a hacer episiotomías, ¿sí? En esos ángulos, teniendo presente que no nos podemos llevar el esfínter del ano, porque eso me va a traer complicaciones posteriores luego del parto. Si no hacemos una episiotomía, entonces va a existir que existan desgarro a nivel bulbo perianal. ¿Cuándo sucede esto? Cuando tenemos una paciente que viene con una complicación de una diabetes mellitus, el bebé viene entre los 4 kilos y 5 kilos, el bebé es muy grande, por más que se dilató y llegó a los 10 centímetros, ese cuello uterino, pero el niño es gordo, eso va a provocar un desgarro a nivel de esa zona. Tenemos que tener presente eso en el momento del trabajo de parto y recordarle a los médicos, doctor, cuidado, existe un desgarro. Luego de ese desgarro, pues nació el bebé, se hace más fácil el trabajo de parto, pero tenemos que revisar a través de una revisión que va a hacer el médico acompañado de la enfermera, ¿sí? ¿Qué cantidad de vasos sanguíneos quedaron comprometidos en ese desgarro para luego suturar? ¿Sí? Tenemos que tener presente eso. Si quedan los vasos sanguíneos flojos durante esa sutura, se van a presentar hematomas a nivel de la vulva, se va a inflamar, se hace un hematoma ahí adentro y que se tiene que volver a quitar todas esas suturas para hacer una nueva revisión por parte de un especialista, que ese especialista va a ser el ginecólogo. Eso lo tenemos que tener muy presente, tener las suturas a la mano, que exista ese momento de esa ruptura. ¿Por qué? Porque muchas personas se llevan 3, 4 suturas dependiendo del desgarro que tenga la mujer en ese momento. Tenemos que tener presente que existen unas maniobras. Esas maniobras son las maniobras de Chris Taylor. ¿Qué me dicen esas maniobras? Esas maniobras me dicen que van a existir dos riesgos, tanto para la mamá como para el bebé. ¿Qué pasa con esas maniobras? Esas maniobras es cuando se le dice al auxiliar o el médico le dice a su compañero o a otra persona que está allí que se le monte encima a la materna, ¿sí? Y le haga presión, ¿sí? En la boca del estómago para que expulse al bebé. Esas maniobras no se pueden hacer porque esas maniobras sencillamente lo que me traen son complicaciones para el bebé y para la madre. ¿Qué me puede ocasionar en el bebé? Parálisis en lo que hablamos en el plexo nervioso braquial del bebé, ¿sí? Que eso me va a hacer el control de los movimientos del hombro, de los brazos. En el niño, fractura del húmero o de las costillas, le podemos producir al niño una hipoxia, lesiones de órganos internos, hematomas, el incremento de la presión intracraneal del feto, hemorragias intracraneales por la presión que usted le está haciendo al feto en ese momento. Usted no sabe en qué posición venga el feto, y usted mal logre, lo que complique es que exista riesgo en el momento del parto. ¿Qué riesgo va a tener la madre? Va a tener una ruptura uterina o una inversión uterina, porque no sabemos si existe un anillo que esté frenando el bebé en ese trabajo de parto.
Yo puedo tener el bebé, no me desciende, y el bebé puede tener cordón umbilical, puede tener ese cordón umbilical 2, 3 veces metido del cuello y existe un freno. Eso puede que existe una ruptura uterina o una ruptura de la membrana como tal. Existe una ruptura de la membrana, viene ese desprendimiento de la placenta, se complica tanto la madre como el bebé, ¿sí? Podemos hacer un prolapso a nivel de la vulva, se me dematizaron los labios, no puedo tener el bebé por un trabajo de parto normal a raíz de una mala maniobra, fractura a nivel costal y contusión. Todo eso me va a traer a mí esas complicaciones. Ustedes no pueden permitir que durante un trabajo de parto ustedes vean que alguien se les monte encima y que las mujeres griten y digan que me van a matar. Ustedes no pueden permitir eso porque eso está prohibido, porque a raíz de eso existen múltiples complicaciones tanto para la madre como para el bebé. ¿Qué tenemos que tener pendiente? Bueno, que existe un desgarro perianal, así como se les dije. Aquí les dejo una lámina para que ustedes revisen. Le dejo otra segunda lámina para que ustedes visualicen cómo es esos desgarros a nivel de la vulva. Hablamos del pinzamiento del cordón umbilical. Se recomienda el pinzamiento del cordón umbilical de una forma tardía, luego de los 2 minutos después del parto, ya que esto ayuda a mejorar los niveles de hierro neonato. A pesar de que existe un aumento del recién nacido por una lipocemia, pues tenemos que tener presente que el cordón umbilical tiene que hacerse tardío. Necesitamos que ese torrente sanguíneo que está dentro del cordón umbilical y los niveles de hierro puedan establecerse dentro del feto. Está contraindicado el pinzamiento tardío en caso de que exista una asfixia fetal en el momento del nacimiento. Tenemos que tener muy presente todas estas complicaciones que se presentan, cómo viene el bebé. Si el bebé viene de una mala maniobra, yo necesito saber cómo tiene que ser esa evaluación de ese bebé en el momento del nacimiento. No es que el bebé nació y yo de una vez agarré las pinzas, doctor, tome, cortemos y ya no. Tenemos que ver cómo es ese proceso del bebé. Necesitamos saber cómo va a ser esa valoración del agar en el momento del nacimiento del feto. Luego hablamos del alumbramiento, es la tercera etapa del trabajo de parto. Esto transcurre entre el nacimiento y la expulsión de la placenta. Tenemos que tener presente que en ese momento del nacimiento y la expulsión de la placenta puede existir una hemorragia por posparto. ¿Por qué? Porque me dice que puede existir riesgo en ese momento del alumbramiento. Si hay evidencias donde dice que en esa fase pueden existir riesgos, y esos riesgos es que exista una hemorragia posparto. ¿Qué tenemos que administrar? Oxytóxico. ¿Para qué? Para que mejore esa etapa del alumbramiento o del trabajo de parto. Se tienen que administrar agentes como la oxitocina, el misoprostol, aplicar una contracción controlada y suave en cuanto al cordón umbilical, masaje uterino después que la placenta descienda y sea expulsada. El manejo no activo fisiológico es la observación natural del trabajo de parto. Yo tengo que estar presente cómo fue ese trabajo de parto, cómo fue ese sangramiento en el trabajo de parto. Le ponemos un pañal a la mamá, pero yo necesito ver qué cantidad de sangre se está expulsando en ese momento del trabajo después del trabajo de parto, qué cantidad yo necesito ver, ¿sí? A la señora después que pare, pues el abdomen se le pone como una bolita. Eso es el útero que a través de la oxitocina él empieza a recogerse por sí solito. Yo necesito que el útero se vaya recogiendo, que se coloque como una bola dura para que no exista ninguna hemorragia postparto y se complique. ¿Qué pasa con esa oxitocina? Que me va a ayudar a mí a que el útero llegue a su estado natural. Una vez que el bebé nació,
yo le coloco la primera dosis. Se tiene que colocar después del nacimiento. El médico es el que le va a decir a usted por vía intramuscular o por vía endovenosa. Usted solamente la tiene allí en el momento del parto. Una vez que el niño nació, salió, el médico le va a decir póngame tantas unidades de oxitocina. Todo va a depender del sangramiento que tenemos y cuando él meta y él toque cómo está el útero. Luego que pasan las primeras unidades de oxitocina, pues le van a decir a usted, enfermera, pásemele tantos miligramos de oxitocina en 250 o en 500 cc de solución fisiológica. Se recomienda en pacientes, ¿sí?, que tenemos que tener presente unos factores. ¿Qué se recomienda en esos pacientes? Pacientes que tengan factores de riesgo de hemorragia obstétrica. ¿Sí? ¿Por qué se recomienda eso? Porque eso me va a ayudar a mí a que existe una contracción de las musculaturas, de las paredes del útero. ¿Por qué se recomienda la oxitocina? Porque eso me va a ayudar a mí a tener una contracción de la musculatura del útero. Yo no puedo permitir tener una hemorragia postparto porque la paciente pasa un código rojo y si estoy en una unidad donde no tengo los recursos, la paciente se me puede morir. Tenemos que tener presente que la oxitocina me ayuda a prevenir unos riesgos de hemorragia obstétrica, pero que obviamente puede estar contraindicado en quién, en mujeres que han tenido la tensión alta, en mujeres que han tenido preeclampsia y enfermedades cardíacas, porque eso me va a ayudar a mí, si yo le paso la oxitocina a una persona, eso me va a ayudar a mí a que se eleve la frecuencia cardíaca más, porque eso me está ayudando a mí a que los vasos sanguíneos trabajen más, vayan más oxigenada esa sangre para que ese útero empiece a recogerse lo más rápido posible para que no exista hemorragia postparto. Tenemos que tener muy presente eso. ¿Qué pasa en esa hemorragia postparto? Tenemos pérdida de sangre, ya sea por un parto vaginal o por una cesárea, ¿sí? Que eso me va a ayudar a mí a que se desencadenen causas por muertes maternas, ¿sí? Esas hemorragias postparto se pueden clasificar en menos de 24 horas o en 12 horas de un trabajo de parto o luego del trabajo de parto. Tenemos que tener muy pendiente eso. ¿Qué tenemos que ver nosotros allí en esa hemorragia postparto? ¿Cómo es ese útero? Necesito saber cómo es el tono uterino, el tejido retenido que tenemos ahí a nivel placentario, cómo fue el traumatismo de ese útero en el trabajo de parto y cómo es la trombita. Yo necesito cómo es la coagulopatía de esa paciente durante el control del trabajo de parto. Yo necesito verificar cómo fueron los exámenes de laboratorio de la paciente. Yo necesito verificar cómo fue ese proceso evolutivo de las consultas durante ese embarazo. ¿Para qué? Para yo poder prevenir hemorragias por parto y no tener una muerte materna. Tenemos que tener muy presente todo eso. ¿Listo? Luego hablábamos de la atención del alumbramiento. La atención del alumbramiento pues se debe proporcionar el desprendimiento espontáneo de la placenta y así evitar tracciones del cordón umbilical ante su desprendimiento completo. Comprobar la integridad y la normalidad de la placenta y sus membranas. Por eso que yo les dije que la placenta tiene dos caras, cada una de ellas tiene un nombre, como yo se lo nombré anteriormente. Tenemos la cara materna y tenemos la cara fetal. Necesitamos
saber en el momento de la expulsión de la placenta si ella viene con esas dos caras, si vienen todas las membranas que obviamente acompañan a la placenta en su formación, y que todas esas membranas tenemos que extraerlas a través de la limpieza que hacemos con una compresa en el útero. Es una limpieza que se tiene que hacer de la mejor medida. Tenemos que tener presente que no podemos tratar de forma brusca el útero, porque el útero está frágil, obviamente viene frágil porque ya el bebé no está, ese útero que estaba estirado ya no está en esa proporción, quedó como una chancletica, como un trapito allí, y lo que nosotros necesitamos es recuperar ese útero, como se nos dice. Pues la placenta salió, la placenta va a ser grande, la placenta tiene un peso aproximadamente de 500 gramos, y que obviamente esa placenta viene acompañada de los nutrientes, los buenos oxigenos, porque fueron los que me proporcionaron la alimentación adecuada durante el desarrollo del embarazo en el bebé. Revisar que el conducto vaginal, verificar que el pulso y la presión arterial sean normales en la paciente, y que el útero esté contraído y el sangramiento transvaginal sea totalmente escaso en la madre. ¿Qué tenemos que tener presente? Que una vez que existe esa tensión del alumbramiento, ¿qué vamos a hacer en esta oportunidad en el bebé? Se deben de realizar unos exámenes, el test del agar. En el test del agar pues tenemos que tener presente los signos vitales, el ritmo cardíaco, el patrón de respiración, el llanto, el color de la piel, la tonicidad muscular, las reacciones refleja que va a tener el bebé en ese momento del nacimiento, si el bebé cuando nació lloró, respiró, cómo es el llanto, cómo mueve las manitos, cómo es la respiración de él, ¿sí? Se le hace en ese pues mismo momento lo que es la prueba del talón o pesquisa neonatal, porque yo necesito verificar unas complicaciones a largo plazo en el bebé. A través de esa prueba del talón se manda a un laboratorio, eso dura 21 días para dar esos resultados, y obviamente me va a decir si el bebé puede traer complicaciones. Ahí le nombro las complicaciones que ustedes van a leer. Necesito hacer un examen visual, necesito hacerle al bebé una ecografía de cadera, cómo es el desarrollo de esa cadera. Esas ecografías o esas radiografías que se le van a hacer al bebé van a ser antes de los 6 meses, todo depende del pediatra. Y que obviamente una vez que se le ha hecho el test del agar al bebé y se le hace la prueba del talón al bebé, se ubica a la enfermera que va a estar encargada pues de las vacunas, como el BCG y la hepatitis. Con esto culminamos lo que es parte del trabajo de parto. Tenemos que tener presente que el trabajo de parto tiene mecanismos del trabajo de parto. Esos mecanismos del trabajo de parto van acompañados de una situación, de una presentación, de una actitud y de una variabilidad de posición del feto. En la siguiente clase vamos a hablar de lo que es el partograma, porque el partograma es un tema que solamente se tiene que dedicar para él, porque son, vuelvo y le repito, son las fases que el médico va a llevar a continuación durante el trabajo de parto, y eso es lo que le va a decir si el trabajo de parto está presentando alguna complicación. Una vez que el bebé nació y existan, como les dije hace rato, una hemorragia por posparto, a esas hemorragias posparto lo llamamos lo que es código rojo. Se tiene que activar un código rojo donde tenemos que brindarle las mejores medidas a la parturienta, porque eso nos puede traer unas complicaciones, y una de esas complicaciones es que existe una muerte maternal. Tenemos
que seguir hablando de los cuidados del recién nacido luego de ese nacimiento hasta el momento que el bebé se va a dar de alta, y tenemos que hablar un poquito de las placentas. Entonces esos son unos temas que obviamente no están dentro del sílabo, pero voy a tratar de sacárselos por partes para que ustedes tengan más conocimiento todo lo que lleva un trabajo de parto. Un trabajo de parto es un tema que es extremadamente largo, es extenso, y que son temas que tienen que ir individuales para tener la mejor prestación de todos ustedes. Con esto pues terminamos. Espero que el tema pueda quedar entendido por parte de ustedes. Traté de hacerlo lo más corto posible. Los quiero muchísimo, vuelvo y les repito, espero verlos pronto y que Dios me lo bendiga.